Y finalmente, pero muy lejos de menos importante, quiero agradecer a Jorge y Camila que nos acompañan de aquí. Pienso que lo que nos cuenten de lo que está pasando tanto en México como Argentina va a ser también muy importante para enriquecer todo el debate, que es lo que estamos buscando. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y me alegro de toda la conversación que vamos a tener. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, entonces, gracias. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a tener como primera presentación al economista Vladimir Soria. Y muchísimas gracias a todo el equipo involucrado en la organización tanto del proyecto de investigación, que ya lo mencionó el señor decano, economista René Aguilar, como también a los colegas de la facultad y a los compañeros de las distintas instituciones que han permitido que podamos llevar adelante estas 3 sesiones que han sido organizadas de manera híbrida, tanto con público presencial, así como también con la organización a través de Zoom, que permite que los estudiantes de la Universidad de Guayaquil y de otras instituciones interesados en el tema puedan participar. Así como también estamos muy contentos de este intercambio interinstitucional. Nos acompañan interesados en estos temas de la ciudad de Quito, así como de otros países. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bien, en esta oportunidad pues voy a referirme a el tema que he preparado para el libro y para esta sesión. Y me refiero a que tiene como título, podría pasar a la siguiente lámina, la política económica y las intervenciones del Fondo Monetario Internacional desde la óptica de la economía constitucional. Aquí la intención de esta investigación es, en primer lugar, fortalecer este abordaje interdisciplinario tenido de distintas investigaciones de fenómenos sociales. En este caso, un abordaje interdisciplinario de la política económica. Nosotros, los estudiantes de economía, estamos acostumbrados a valorar, a evaluar la política económica desde un punto de vista teórico, economicista, así como también mediciones econométricas de impacto en función a los distintos objetivos de la política económica. Sin embargo, la política económica se materializa a través de normas jurídicas y en ese sentido abordar desde la economía constitucional y desde la constitución económica, la política económica ecuatoriana se vuelve necesaria. Recordemos que nuestro proyecto de investigación habla de la economía heterodoxa para el cambio. Este título es muy importante porque nos permite identificar que no solamente la escuela de la economía neoclásica es la única que tiene vigencia para explicar los fenómenos socioeconómicos. Tenemos otras escuelas. Tenemos la economía feminista, la economía ecológica, tenemos la economía institucional, la economía marxista, es decir, tenemos distintas corrientes de pensamiento, todas ellas están obviamente organizadas bajo categorías económicas y todas ellas también tienen una ideología subyacente
aunque no necesariamente es explicitada. Bueno, ponía como introducción una reflexión de Manfred Max Neef, un economista ecológico ya fallecido, chileno, que en el 2008 reflexionaba que si le preguntábamos a la gente, con el objeto de detectar quiénes están contentos con este tipo de mundo en el que vivimos, es altamente probable que una importante mayoría denotaría preocupación, desconcierto, angustia, inseguridad, es decir, personas no contentas con el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, allí Max Neef intentaba identificar por qué estamos en este mundo en que estamos, si es que, claro, es una situación multicausal, pero se identificaba, si podemos poner la siguiente lámina, desde el punto de vista ideológico, decía Max Neef, y pongo aquí también la carátula de un documento de la CEPAL, allá en el 2002, ya identificaba muy claramente esta diferenciación entre la sociedad de mercados y la sociedad de derechos. Este aspecto ideológico es muy importante porque son dos propuestas ideológicas que están en disputa, están en conflicto y que de alguna forma en esta globalización del siglo XXI, en donde la economía ecuatoriana está insertada, estos valores están asociados también a las corrientes económicas. En el caso de la sociedad de derechos, evidentemente hace referencia a que los seres humanos, independientemente de nuestra condición productiva, si es que somos altamente productivos o si tenemos una bajísima productividad, o el mero hecho de existir una especie de derecho natural, tenemos la necesidad de satisfacer los derechos humanos, tanto los derechos humanos de primera generación, los derechos civiles y políticos, como también los derechos económicos, sociales y culturales, derechos humanos de segunda generación, los cuales, de acuerdo a distintas teorías económicas y teorías del desarrollo económico, hay una relación muy cercana entre estos derechos económicos y el concepto de necesidades. A fin de cuentas, todas esas necesidades humanas que tenemos están directamente relacionadas con los derechos humanos de segunda generación. Entonces, como seres humanos, pues, deberíamos de tener garantizados esos derechos. Sin embargo, esos derechos y la satisfacción de, digamos, el pleno goce efectivo de los mismos no es gratuito, tiene un costo. Solstein Holmes hablaba del costo de los derechos en uno de sus libros. Y estos costos, evidentemente, tienen un impacto en la competitividad de las empresas, ¿no? Y obviamente, pues, en el margen de ganancias que pueden generar. De allí que el sector productivo empresarial históricamente se ha opuesto a que se digamos, que se le cargue a los empresarios con el costo del goce de los derechos. Y en ese sentido, más bien, hay una presión hacia abajo, ¿no? Es decir, justo por estos días, antes de la consulta popular, se estaba invitando, ¿no? Tratando de, yo diría, manipular a la ciudadanía para que vote en una especie de juego de selección adversa en contra de sus intereses, es decir, que apoyen la consulta popular, la flexibilidad laboral, ¿no? Entonces, es una presión a la baja, es una presión a tratar de disminuir costos, esos costos del trabajo, costo del cuidado medioambiental, ¿no? Con el fin de asegurar la ganancia, ¿no? Y obviamente eso entra en conflicto pues con los derechos sociales y los derechos de la naturaleza. Recuerden que esta sesión habla no solamente de los derechos sociales, economía feminista, sino también de los derechos de la naturaleza y la economía ecológica. De allí que en la siguiente
Diapositiva nosotros encontramos, bueno, el marco teórico, tenemos la Constitución económica por un lado y la economía constitucional por otro. Un poco por cuestión de tiempo, lo relacionado con la Constitución económica quisiera compartir con los estudiantes, con los participantes, de que se supone que la Constitución es la norma máxima y de acuerdo pues a la economía constitucional, a la economía en términos generales, las reglas del juego no deberían de variar demasiado, ¿no? Porque esa estabilidad jurídica es la que, una de las, uno de los requerimientos para que venga la inversión y para que se pueda hacer más atractiva a una economía. Sin embargo, el caso de Ecuador es un caso de mucha inestabilidad institucional. Poco más de 2 siglos que tenemos de existencia como república, hemos tenido 20 constituciones. 20 constituciones. Con una duración en promedio de casi 10 años por constitución. Hubieron casos extremos, como la Constitución del 44, que fue catalogada como la Constitución Roja, porque justamente garantizaba más derechos sociales, económicos, a los ciudadanos, a las personas, hombres y mujeres, y precisamente por ser muy garantista, por ser muy de avanzada, duró menos de un año. Fue reemplazada por la Constitución del 45. Bueno, la constitución liberal, la segunda constitución de liberalismo económico fue es la que más ha durado, casi 30 años. Y claro, ¿por qué ha habido tanto cambio de la constitución? Porque cada cierto tiempo hay como una especie de péndulo político, ¿no? Un tiempo considerable gobierna el conservadurismo político y luego el liberalismo. Y van esos péndulos manifestándose en revueltas, revoluciones, y claro, cada una de esas revueltas solía terminar en una convocatoria a una nueva asamblea constituyente. En esa evolución de la Constitución Económica Ecuatoriana hemos tenido incorporaciones, o sea, se incorpora la Constitución y luego en la siguiente constituyente se lo saca. Temas recurrentes como el tema de la reforma agraria, el tema de la limitación a los derechos de propiedad, la llamada función social de la propiedad, ¿no? El tema de los derechos laborales, etcétera, ¿no? Luego tenemos a la economía constitucional, ¿no? Que es podemos decir que es una línea de investigación en términos lacatosianos de la economía institucional. Y la economía institucional ha tenido pues variantes vertientes y justamente desde la economía constitucional se intenta hacer un análisis económico de la normativa, así como existe el análisis económico del derecho, el análisis económico de las constituciones. A nivel de la política económica, que es el título del artículo, en el Ecuador, bueno, teóricamente la política económica, pues nosotros hablamos de que tiene actores de la política económica, está relacionada con objetivos específicos, con instrumentos, y nosotros podemos encontrar cada uno de estos elementos de la política económica en la actual constitución del 2008. Los actores, tanto el gobierno central y las distintas funciones del Estado central, que está en el título 4, como también los gobiernos autónomos descentralizados que llevan adelante políticas económicas, sobre todo de carácter productivo. Los objetivos de la política económica están relacionados obviamente con el goce de los derechos. Y ahí es algo muy importante porque
Los llamados derechos económicos, sociales y culturales son denominados en la Constitución actual como derechos del buen vivir, ¿no? Era una especie de neologismo que estaba relacionado pues, con el anterior ciclo político de los 10 años del expresidente Correa. Y los instrumentos de política económica los podemos identificar en el título 6 y 7, los llamados régimen de desarrollo y régimen de buen vivir. Ahora, ¿cómo el FMI ha incidido en la política económica del Ecuador? Pues evidentemente en los 10 años del ciclo del correísmo, muy poca incidencia tuvo el FMI, más allá de que en los últimos años, digamos, en el último gobierno del presidente Correa, ya el FMI estuvo evaluando y valorando las cifras económicas, sobre todo por temas de emisión de deuda soberana. Es con el expresidente Lenín Moreno y con su sucesor Guillermo Lasso que se llevan adelante, digamos, el FMI entra con mucha más fuerza. En primer lugar, tenemos que el gobierno del expresidente Moreno aprobó la ley de fomento productivo y tuvo una pretensión de aprobar una ley de crecimiento económico que establecían los requerimientos iniciales o las exigencias iniciales del FMI para poder ponerse de acuerdo para el otorgamiento de un crédito. Inicialmente, en el gobierno de Moreno, en el 2019 se suscribió un acuerdo de servicio ampliado que tuvo mucha objeción por parte de la ciudadanía. Y esta es una de las cosas que también me gustaría hacer mucho énfasis, porque la Constitución económica, no solamente, la Constitución ecuatoriana, no solamente habla de derechos como tal, sino que habla de garantías, ¿no? Garantías jurisdiccionales que son la vía, digamos, son distintas vías a través de las cuales el Estado se compromete al goce de esos derechos. Bien a través de la política pública, la función ejecutiva, o bien a través de las distintas garantías jurisdiccionales de la Corte Constitucional, las acciones de inconstitucionalidad o las acciones de inconstitucionalidad de la ley o de normas administrativas de efectos generales, que estas últimas intentan ser una especie de escudo o impedimento de abusos del poder en contra de los derechos. Entonces, en el 2020 se suscribió el acuerdo de facilidad extendida, ¿no? Debido pues, a que el acuerdo de servicio ampliado había sido muy cuestionado, incluso se presentó una acción de inconstitucionalidad acto administrativo de efectos generales, ¿no? Que luego me referiré un poco a eso. Y bueno, se cayó el acuerdo de servicio ampliado, pero el acuerdo de facilidad extendida del FMI fue muy exitoso, fue ratificado por el presidente Guillermo Lasso, y ese desembolso de 6.500 millones fue completado en su totalidad, ¿no? Hubo un compromiso del gobierno ecuatoriano para garantizar básicamente recursos fiscales orientados hacia el pago de la deuda externa. También buscaba la disminución del tamaño del Estado, entre esos afectar a los servidores. Profesores universitarios de universidades públicas somos también somos funcionarios públicos y de alguna manera esa pretensión también nos podría estar tocando a lo largo del tiempo. Esa pretensión de los neoliberales siempre de disminuir el tamaño del Estado. El tema de la liberalización del trabajo siempre ha sido disfrazado, ha intentado ser disfrazado como una especie de posibilidad de que tanto los jóvenes como las mujeres puedan disponer de mayor tiempo libre, ¿no? Tiempo libre pero no remunerado. Entonces,
y cada vez menos tiempo reconocido y precarizado, ¿no? Económicamente subpagado. Entonces, obviamente, estas condicionalidades que propone en tanto, digamos, en todos los documentos que escribe el FMI, están relacionados con afectación al mercado laboral y obviamente a las posibilidades de autodependencia económica, ¿no? Bien, no sé si podemos avanzar un poco más para aquí hacía referencia al tema del acuerdo de estabilidad de facilidad extendida del FMI. Ahí en pesos y contrapesos yo quería hacer hincapié. Se supone que la democracia establece estos pesos y contrapesos para que las funciones no puedan ejercer autoritariamente el poder en contra de los intereses de los ciudadanos. Sin embargo, el control político de la Asamblea ha sido ineficiente cuando el Ecuador cuando ha firmado pues, estos acuerdos con el FMI. Se supone, de acuerdo a la Constitución, que debería de haber una especie de conocimiento o anuencia por parte de la función legislativa. Esta se ha hecho la desentendida y ha permitido pues, que la función ejecutiva suscriba estos acuerdos. Y es más, las distintas normativas, la ley de apoyo humanitario y las subsiguientes leyes, en realidad fueron funcionales para los intereses del Fondo Monetario y contra los intereses de la ciudadanía. Ahí estoy poniendo también unas resoluciones de caso de unas sentencias constitucionales y otros autos de admisibilidad, porque se supone que las garantías jurisdiccionales, es decir, la Corte Constitucional, también debería de jugar un papel allí para evitar que la política económica sea violatoria a los derechos constitucionales, ¿no? A los derechos sociales de las personas. Sin embargo, cuando se presentó esta acción de inconstitucionalidad, la Corte simplemente responde, no se lo admite, no porque no sean inconstitucionales las condicionalidades que impone el FMI, sino por una cuestión, yo diría hasta cierto punto leguleya, de decir, bueno, se supone que nosotros nos activamos cuando hablamos de actos de efectos generales, pero esto es un acto de mera administración. Entonces, como no es un acto administrativo de efectos generales, sino un acto de mera administración, nosotros no nos podemos activar. Ahí el que tiene que funcionar como control o como contrapeso debería de ser la Asamblea, ¿no? Sin embargo, esta misma Corte Constitucional, cuando la Asamblea quiso aprobar una ley derogatoria de una ley que había incrementado los impuestos, ahí sí activó esta garantía jurisdiccional a favor del Ejecutivo, diciendo que la iniciativa de modificar impuestos, y en este caso de derogar impuestos que ya se habían incrementado, era privativa exclusiva de la función ejecutiva. Por lo tanto, era la función ejecutiva la que tenía que lanzar la iniciativa y por ese detalle, con votos salvados, evidentemente, no se pudo aprobar la ley reformatoria. Conclusión, la economía constitucional y la constitución económica se vuelven posibilidades de un abordaje interdisciplinario de estas problemáticas, en este caso, pues, la existencia de políticas económicas que son contrarias a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y pues es muy importante que profundicemos estas posibles investigaciones interdisciplinarias dentro del país, también a nivel internacional. Muchísimas gracias.